nuestra investigación bíblica titulada Verdaderos Adoradores. Les extiendo un cordial saludo a todos, un feliz santo sábado. A la puesta del sol ha iniciado el día de reposo, como lo dicen las Sagradas Escrituras. Y esta noche continuaremos estudiando en nuestro ya sexto día el curso bíblico Verdaderos Adoradores. Buscando verdaderos adoradores. Como dice la palabra en Juan 4:23, ha llegado la hora, y esta es la hora, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que lo adoren. Vamos a pedir la dirección de Dios para este seminario, para este curso de investigación bíblica, para que sea Dios dirigiéndonos y que al abrir su palabra podamos entenderla de la mejor manera. Bendito Dios y Padre celestial, soberano creador del universo, a ti damos la gratitud y la alabanza en este tu santo día. Este es el día que tú hiciste. Por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Pido, Señor, humildemente que nos concedas el privilegio de abrir tu palabra, investigarla para conocer la verdad, conocer al Señor Jesucristo y conocer, Señor, el verdadero camino hacia la salvación. Te pido humildemente que nos bendigas a todos, que nos asistas con tu divina presencia. Bien, apreciados amigos, esta noche tenemos un tema exquisito. El tema que tiene que ver sobre el misterio de la muerte, la verdad sobre la muerte. Este es un tema que seguramente en esta noche, al abrir la palabra y dejar que ella nos hable, seguramente la tierra va a temblar. Y quizás muchos, como Daniel, se van a enfermar, van a quedar convalecientes. Pero vamos a dejar que las Sagradas Escrituras nos hablen. Y como ya es habitual en nuestra investigación bíblica, recordamos las frases muy conocidas, donde cuando nos habla la palabra de Dios, justamente repetimos lo que Juan Hus, el mártir de la fe, que murió en la hoguera, expresó: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Esta noche vamos a hablar con la verdad de la palabra de Dios. Y nos vamos a oponer al error, porque como lo dijo Martín Lutero, no oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es negarla. Esta noche vamos a hablar con la verdad de la palabra de Dios en este tema del misterio o la verdad sobre la muerte. Quiero advertirles que hace aproximadamente 120 años se escribieron estas palabras inspiradas y nos advirtieron que los dos mayores engaños con que el diablo iba a entrampar al mundo entero era con la santificación del domingo y el falso concepto de la muerte, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Esta semana hemos tenido ya el privilegio, el honor de profundizar en todas las Sagradas Escrituras lo que dicen sobre el verdadero día de reposo, sobre la eternidad y perpetuidad de la santa ley de Dios. Pero el diablo va a utilizar un arma poderosa para él, y es hacerle creer a la gente, como ya lo ha hecho, y hundir a las multitudes en el engaño de la santidad del mundo. Y este tema sobre la inmortalidad natural del hombre,
es la segunda arma que el diablo utiliza. Por eso esta noche vamos a estudiar este tema en este bosquejo que vamos a presentar a continuación. Vamos a ver cuál es la verdadera condición de los muertos según las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer hablar a la Biblia, que ella nos enseñe qué es la vida, qué es el hombre. Hablaremos de la creación y la naturaleza del hombre, el concepto bíblico del alma o de ser viviente. ¿Y cuál es el concepto católico, romano y pagano de alma? El alma inmortal como el engaño satánico, la cualidad natural del hombre. Y vamos a revisar un concepto en la Biblia que es abominación. Y vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que comunicarse con los muertos, hablar con ellos, adorarlos, cantarles, personificarlos, es abominación. Podremos entonces entender qué es la muerte y cuál es el remedio bíblico para la muerte eterna. Y por último, hablaremos de esa maravillosa esperanza que tenemos nosotros los cristianos en la seguridad de la resurrección. Así que vamos a entrar en materia. Esperamos entonces que el tiempo nos ayude, y Dios nos ayude para que el tiempo pueda ser lo suficiente para poder ilustrar y dejar que la palabra de Dios nos enseñe la verdad sobre la muerte. Entonces, el primer ítem que vamos a desarrollar, y lo vamos a hacer en el mismo sistema que hemos venido estudiando en todos estos días. ¿Cuál es la verdadera condición de los muertos? Le vamos a preguntar a la Biblia. Y la Biblia nos va a responder en el Salmo 104, 29, y nos va a decir que cuando una persona muere, en ese día se acaba su existencia. Vamos a leer el Salmo 104, 29. Dice la palabra de Dios: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Muy bien, la palabra de Dios allí dice que cuando Dios nos quita el hálito de vida, el aliento de vida, las personas dejamos de ser y vuelven al polvo. Vamos a leer un texto más. ¿Qué pasa cuando la persona se muere, según el sabio Salomón en Eclesiastés 9, 5 y 6? Ahí dice la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ok, eso quiere decir, nos enseña claramente que el alma viviente, la persona, no tiene vida consciente. El alma desaparece, deja de ser. Los muertos nada saben, no participan más en lo que se hace bajo este cielo. Su amor, su odio, su envidia, terminaron ya. Y la parte final dice, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es muy clara, apreciados amigos. La Biblia nos enseña realmente qué sucede cuando con el alma deja de ser, desaparece. Muy bien, el Salmo 146, 4 nos va a enseñar, además de lo que hemos leído, que los muertos no tienen una vida consciente después de muertos. Y esto es importantísimo. Vamos a leer. Salmo 146, 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecieron sus pensamientos. La palabra de Dios es clara.
Apenas una persona muere, apenas deja su aliento, apenas Dios quita el aliento de vida, independientemente de quién sea la persona, el polvo vuelve a la tierra. Y en ese mismo día terminan sus pensamientos. Voy a dejar que la palabra de Dios siga hablando. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a entender allí claramente, de acuerdo a dos textos que vamos a seguir leyendo, que la persona que muere no va a ninguna parte, sino que su cuerpo queda ahí en el sepulcro y, como lo ha dicho la palabra de Dios, el espíritu de vida, el aliento de vida vuelve a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 29 y 34. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Muy bien, el versículo 34 habla que David, siendo el amigo de Dios, cuando murió, no subió a los cielos. ¿Cierto? Eclesiastés 12:7 amplía este concepto. Cuando la palabra de Dios habla sobre ese aliento de vida, ese hálito de vida, ese espíritu de vida que Dios dio. ¿Qué pasa con ese espíritu de vida? Si nos despojamos de la obsesión de tener la razón y privilegiamos las relaciones, este tiempo de confinamiento va a ser mucho más llevadero. Silvia, muchas gracias. Y la acompaña hoy también. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Usted estaba en el territorio, nos hemos mantenido en contacto. Claro. Qué pena va. Espérame un momento. Le recordamos a todas las personas que están conectadas y les solicitamos el favor de tener sus micrófonos apagados, por favor, para no hacer ningún tipo de interferencia. Muchas gracias. Muy bien, el sabio Salomón en Eclesiastés 12 está haciendo un consejo a las personas a acordarse en su juventud de Dios. Y él dice, antes que sucedan muchas cosas, y antes que el polvo vuelva a la tierra, antes que la persona muera, acuérdate de Jehová. Pero allí dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. O sea que la persona, antes de ser persona, fue formada, fue tomada del polvo, como lo dice las Sagradas Escrituras. ¿Y qué pasa con ese espíritu de vida, o el aliento de vida, o la respiración? Y el espíritu de vida vuelva a Dios que lo dio. Vamos a seguir ampliando con la palabra de Dios estos conceptos. Entonces, ¿qué es la muerte en la Biblia? En la Biblia, en la palabra de Dios, la muerte es un sueño, un estado de inconsciencia. El mismo Señor Jesucristo, en ocasión de la muerte de Lázaro, a él le avisaron que su amigo Lázaro había muerto. Se demoró 4 días más por allá y cuando regresó, estas palabras. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. La palabra de Dios nos enseña que el mismo Señor Jesucristo habló de la muerte de Lázaro y dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Para la Biblia y para el Señor Jesucristo y para todos los profetas de la Biblia, la muerte es un sueño y esto nos lo amplían otros textos más. Vamos a seguir con el siguiente, vamos a continuar, por favor. Eclesiastés 3:20. Salomón vuelve, vamos a ver, cualquiera, Carlos Andrés, de los que tienes ahí. El apóstol Pablo va a hablar acerca de esto. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo fue el más erudito de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y él tenía un concepto teológico clarísimo.
muy claro. Y él, en Primera de Tesalonicenses, escribiéndoles a los habitantes de Tesalónica, porque las personas de Tesalónica, algunos que estaban creyendo en Cristo, por la edad, por alguna enfermedad, quizás iban muriendo y la gente se estaba entristeciendo. Entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice: no queremos, hermanos, que duden o que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que están muriendo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Vamos a seguir más adelante leyendo. ¿Qué más dijo? David, el Salmo 115, versículo 17, nos recuerda que los muertos no saben nada. Dice la palabra de Dios: alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Apreciados amigos, las personas que mueren, las personas que descienden al sepulcro o al silencio, como lo llama la Biblia, o al Seol, dichas personas no alaban a Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Vamos a continuar. El mismo Jesucristo, en ocasión de la resurrección de Lázaro, antes de resucitarlo, unos minutos antes, expresó estas palabras. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muy bien. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el Señor Jesucristo habla de que Él es la resurrección. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza de los que mueren. Algún día, cuando el Señor venga, van a resucitar los que murieron en Cristo. Y esto lo vamos a ampliar en los conceptos que van a continuar. Este texto, por favor. Job habló claramente dónde se iba a ir cuando muera. Dice Job 17:13: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. El Seol es mi casa, refiriéndose al lugar donde iba a reposar Job. Cristo lo venga a resucitar. Vamos a leer este concepto que se encuentra en la cita que encontramos al final. La palabra hebrea que se traduce como sepulcro en este versículo de Seol, que significa, entre otras cosas, un lugar oscuro, vacío, subterráneo, usado sencillamente con referencia a la residencia de los muertos en general, sin distinción entre buenos y malos. Sigamos, por favor. El apóstol Pablo nos enseña en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, ¿cuándo recibirán su recompensa? ¿Cierto? Los muertos. Miren lo que dijo el apóstol Pablo cuando él ya sabía que lo iban a decapitar, ya sabía que él iba a morir porque estaba preso, estaba encarcelado. Él expresó estas palabras. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo fue muy claro, y era el apóstol Pablo, un hombre entregado a Dios, un hombre fiel a Dios, un hombre que guardaba el sábado, un hombre que guardaba los mandamientos. Él expresó claramente,
he peleado la buena batalla, porque ya había dicho en el versículo 6, ya estoy para ser sacrificado. Lo iban a decapitar en manos de Nerón, ¿cierto? Y el tiempo de mi partida está cercano, pero él no está queriendo decir que se va para el cielo, amigos, porque él, más adelante, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia, refiriéndose a la salvación, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Y cuál es aquel día? El apóstol Pablo nos aclara aquí, sin temor a equivocarnos. Él dice claramente que él iba a recibir la corona de justicia en aquel día. ¿Cuándo? Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo era consciente y sabía que él, ese día que iba a morir, no se iba a ir para el cielo. Que el Señor Jesucristo, cuando venga, le iba a entregar a él la corona de justicia. Y no solamente a él, dice él, sino a todos los que aman su venida. ¿Sabes cómo se les llama en la Biblia a los que aman su venida? Se les llama adventistas. A los que aman su venida se les llama adventistas bíblicamente, porque adventista viene de advenimiento, que significa volver a venir. Muy bien, todos los muertos, como Pablo, justos, en un momento dice la Biblia que van a resucitar, pero también van a resucitar los muertos impíos, los injustos. Vamos a ver un par de textos que nos van a enseñar estas verdades. A mencionar primero la muerte de los justos, los que mueren creyendo en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, que los que han vivido guardando sus mandamientos, aceptando la gracia de Dios que nos da a través de la fe en el Señor Jesucristo y aceptándolo como nuestro único Salvador, nuestro único intercesor, y aceptando su sacrificio como suficiente para perdonarnos y a través de su poder llevar una vida de obediencia para poder obedecer, ¿cierto? Obedecer su ley. 14 nos habla unas palabras muy alentadoras acerca de la resurrección de los justos. Dice la palabra de Dios, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muy bien, allí está hablando, apreciados amigos, en el Evangelio de Lucas, está hablando el mismo Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo está hablando de que la recompensa no va a ser el día que la persona se muere. La persona que se muere, así haya sido justa, buena, no va al cielo ese mismo día. El Señor Jesucristo dice que la recompensa, te será recompensado la resurrección de los justos. Ahora vamos a ver más adelante cuándo es que van a resucitar los justos. Pablo ha hablado claramente como el Señor Jesucristo que la recompensa, que la resurrección va a ser cuando el Señor venga y que la recompensa se la va a recibir en la resurrección, no el día que se muere. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18 dice de la siguiente manera, haciendo alusión a esa primera resurrección, ¿no es cierto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo, al ver que sus hermanos estaban tristes, les dijo, no ignoren, no duden la verdad de la resurrección. Pero él aclara que cuando el Señor descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Allí hay una promesa, una seguridad para las personas que han elegido el camino del Señor. Las personas que han renunciado al mundo, a sus placeres, al pecado,
el Señor hace una promesa alentadora y es que no vamos a morir eternamente, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo en ocasión de la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no morirá eternamente, ¿verdad? Muy bien. Por tanto, alentados los unos a los otros en estas palabras. Padre, yo quisiera decir algo al respecto y es lo siguiente. Debemos recordar en qué sección o en qué parte del estudio nos encontramos en este momento. Estamos en la sección ¿cuál es la verdadera condición de los muertos? Hemos leído versículos que nos dicen que cuando una persona muere se acaba su existencia, que sus pensamientos dejan de ser, que no tienen parte más sobre lo que sucede debajo del sol, es decir, en esta tierra. Su odio, su amor fenecieron ya, todo es puesto en el olvido. Jesús mismo comparó la muerte con un sueño, un estado de inconsciencia. Pero entonces hemos seguido o hemos avanzado diciendo que cuando la persona muere no recibe su recompensa inmediatamente, sino que esa recompensa nos será dada a todos nosotros para vida eterna o para perdición eterna cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a dictar sentencia. El versículo que acabamos de leer es un versículo muy especial, es muy importante, porque el apóstol Pablo dice que Jesús mismo cuando venga, pues llamará a aquellas personas que hemos creído en él y tendremos lugar en esa primer resurrección. Hay otros textos que vamos a seguir leyendo que hablan acerca de esta maravillosa verdad. La muerte, a la realidad, es que es un evento trágico para todos nosotros. El versículo que leímos anteriormente, el apóstol Pablo decía, por tanto, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, la Biblia nos está enseñando que a pesar de que la muerte es un evento trágico, es un evento difícil de asimilar para todos nosotros, pues hay una esperanza en el Señor. De eso estamos leyendo. Dice Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apreciado amigo, esta debería ser tu esperanza también. Confías en el Señor Jesucristo como yo, como otras personas, no vas a morir eternamente. Aunque mueras, un día vas a volver a vivir. Y esto lo está diciendo la palabra de Dios. Así está escrito en las Sagradas Escrituras. Estas no son palabras de un ser humano. Nosotros no somos teólogos, no somos pastores, no somos eruditos, no somos apóstoles. Somos personas que hemos leído en las Sagradas Escrituras la verdad y por eso la estamos compartiendo, para llenar de esperanza a la gente que quizás está pensando que la muerte es el fin de todo, o que quizás tenga un concepto vago de lo que es la muerte, que haya sido engañado. Hay mucha gente que ha creído en la reencarnación, ha creído que la persona que se muere ese mismo día se va para el cielo, se va para el infierno, se va para el purgatorio. Un engaño fatal. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20 respecto a la resurrección de los justos y también de los impíos? Tenemos que incluirlos, porque la palabra de Dios enseña que todos van a resucitar en su momento, unos para vida eterna y otros para destrucción eterna. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 20, en los versículos 4 y 6, haciendo alusión a la resurrección de los justos, dice de la siguiente manera: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo
1000 años. El versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí hay una advertencia, apreciados amigos. El apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, aclara que los que no adoran a la bestia ni a su imagen, los que no reciben la marca en sus frentes ni en sus manos, ya lo explicamos qué significa eso. Los que no acepten el domingo como día de descanso, como un falso día de adoración, como la fiesta del sol y la adoración al sol. Los que no reciban la marca de obligatoria de guardar el domingo, los que no reciban la marca de la bestia y no adoren a la bestia, vivieron, o sea, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. De eso nos habla claramente la Biblia. Por eso el versículo 6 dice, ¿quiénes son los bienaventurados y santos? El que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué habla de una primera resurrección? Pues porque hay una segunda resurrección. En la primera resurrección resucitan los hijos de Dios obedientes que van a vivir eternamente. Y en la segunda resurrección resucitan los impíos que han decidido no obedecer, que han muerto en obedecer en pecado, o que van a ser muertos cuando el Señor venga y los destruya con el resplandor de su venida. Así lo enseña la Biblia. Leamos Apocalipsis 20, versículos 5 y 9. Dice la palabra de Dios, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dios es un Dios justo y un Dios de misericordia. Por ahora el Señor está intercediendo por nosotros. Por ahora es nuestro intercesor. Se quiere convertir en nuestro Salvador si lo aceptamos en nuestro corazón. Pero un día se va a convertir en nuestro juez, ¿cierto? De hecho, ya está haciendo una obra de juicio en el cielo. Un día cuando Él venga, se va a dar la sentencia. Van a morir los impíos, pero después de los 1000 años que habla la palabra de Dios, van a resucitar para ser destruidos con fuego del cielo y los consumió, dice la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña, como lo vamos a ver más adelante, que los impíos o los malos se van a un lugar de tormentos llamado infierno. La Biblia enseña que en la destrucción final de los impíos, el Señor va a hacer caer fuego del cielo y van a arder hasta consumirse. No van a arder toda la vida. Muchas madres se preguntarán, ¿cómo puede ser un Dios justo si yo me voy para el cielo o si la madre se va para el cielo y mi hijo se pierde, se va al infierno y entonces yo tendré que ver eternamente a mi hijo arder en las llamas del infierno? Esa es una mentira del diablo, un invento del diablo. El Señor, inclusive por amor, destruirá hasta consumir a los impíos. No arderán eternamente. Muy bien, vamos a pasar a un punto que es también importante como nosotros. Vamos a definir entonces en las Sagradas Escrituras qué es la vida. Porque la muerte es el proceso inverso a la vida. Y para poder entender qué es la muerte, apreciado amigo, pues primero tenemos que entender qué es la vida. ¿Qué es el hombre? ¿Saben? Hoy en día hay muchos problemas de existencialismo. El problema del existencialismo es un problema muy serio. Las personas tienen ese problema en los colegios, en las universidades, muchos ateos. Les han enseñado a las personas y las personas no saben quiénes son. ¿Tú te has preguntado alguna vez quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Para dónde vas? Hay un concepto filosófico errado que lleva a la gente a hacerse, que invita a la gente a conocerse a sí mismo. Y ese concepto de la nueva era invita a la gente a decir,
cierra los ojos y saca el poder que hay en ti y tú eres un Dios y Dios está en todas partes, el panteísmo. Pero la verdad, nosotros debemos conocerla en la Biblia. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? Vamos a ver, a dejar que la Biblia nos explique acerca de eso. Vamos a estudiar la creación y la naturaleza del hombre. Recuerden que esto es un seminario de investigación bíblica. Nosotros sencillamente estamos leyendo, haciéndole preguntas a la Biblia y dejando que la Biblia responda a esas preguntas que le hemos hecho. Entonces vamos a ver cómo fue la creación y la naturaleza del hombre. Vamos a ver, ¿por quién vino la vida? Génesis 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, la palabra de Dios enseña que es Dios el creador y que Él creó al hombre, inclusive lo creó a imagen de Dios. La Biblia no enseña que el hombre proviene de la evolución. La Biblia no enseña que el hombre surge del Big Bang, de una metamorfosis, de un proceso de evolución, de una gran explosión o del azar. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen, capaz de amar y ser amado. ¿Qué más enseña la Biblia acerca de la creación y la naturaleza del hombre? ¿Quién es el autor de la vida? Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Siguiente texto también nos aclara esto. Salmo 33:9. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Bueno, Dios es el autor de la vida. Él dijo con el poder de su palabra y fue hecho. Él mandó. Ustedes pueden leer Génesis capítulo 1. Dios habla a la existencia y viene a existir. Pero cuando va a hacer al hombre, Él lo forma, lo modela, lo forma y después en el proceso sopla el aliento de vida, le da respiración. Muy bien. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:7. Dice la palabra de Dios, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Muy bien. Aquí podemos notar el proceso que siguió Dios para darnos la vida, ¿cierto? Él no llamó a la existencia al hombre. Dios hubiera podido decir que exista el hombre y la mujer y hubieran podido aparecer como aparecieron los animales, las plantas, el sol. Pero acá la palabra de Dios nos enseña cuál fue el proceso que siguió Dios para darnos la vida. Dios unió la materia con el soplo de vida o el espíritu de vida. Por eso dice la palabra de Dios, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahí está la materia. Y alentó en su nariz el soplo de vida, el aliento de vida, el espíritu de vida. Y fue el hombre un alma viviente, ¿cierto? Un alma viviente. El hombre llegó a ser alma viviente. Dios no le puso un alma, una cosa aparte, no se la puso en la cabeza ni en el corazón. El hombre llegó a ser alma viviente después de haber unido el polvo de la tierra y haber Dios soplado en su nariz la respiración, el aliento de la vida. Por eso en la creación el hombre fue formado del polvo de la tierra y después, ¿qué acto lo convirtió en un ser viviente o en un alma viviente? El soplo de vida que Dios dio en su nariz. Por eso dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre alma viviente. Ese aliento de vida, unido al polvo de la tierra, llegar a ser un ser viviente. La Biblia de Jerusalén, hablando de este mismo texto,
voy a leer en otra versión de la Biblia. La Biblia de Jerusalén narra y dice: resultó el hombre un ser viviente. La Biblia, versión moderna, dice: vino a ser alma viviente. Y la versión Nácar Colunge dice: y fue el hombre ser animado. En ninguna parte la Biblia enseña que Dios le colocó un alma aparte al hombre. Cuando cuando Dios forma del polvo de la tierra y sopla el aliento de vida, el hombre llega a ser alma viviente. Yo quisiera mencionar algo aquí, y es que la versión que hemos registrado o que ustedes pueden ver en pantalla es la versión Reina Valera antigua. Reina Valera antigua. Esa versión utiliza la palabra "y fue el hombre un alma viviente". Hay otras versiones, como tú lo mencionabas, que dicen "y llegó el hombre a ser un alma o un ser viviente", dependiendo de la versión. Muy bien, dejamos claro entonces que el alma viviente, ¿cierto? El alma viviente, dejamos claro que el alma viviente aquí, en los textos que hemos leído, no fue puesta en el hombre, sino que el aliento o soplo de vida fue puesto en el hombre. El alma viviente no fue puesta en el hombre como un ente aparte, algo material aparte, sino que el aliento o soplo de vida fue puesto en el hombre y lo convirtió en un alma o ser viviente. Eso es el concepto claro de alma viviente en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Padre, yo quisiera mencionar algo, y es, a mí me gusta mucho la expresión que tú has utilizado para decir cuál fue el proceso que Dios utilizó para crear al hombre. Porque bien lo mencionaste tú y nosotros lo podemos observar en el libro de Génesis, en el capítulo 1. En la creación de esta tierra, Dios habló y fue hecho. Pero con el hombre, Dios utiliza una receta. Esa receta, pues, es la unión de dos cosas. La unión de el cuerpo, o lo que nosotros habíamos leído en el versículo 7 de Génesis 2, el polvo de la tierra, algo físico, y el aliento de vida que lo otorga Dios. Cuando nosotros tenemos la suma de el polvo de la tierra más el aliento de vida, entonces se llega a tener un alma. El alma o el ser viviente se constituye como la suma de dos cosas: polvo de la tierra y aliento de vida. Pero la Biblia nos enseña que la unión de esas dos cosas llega a ser un alma, no que tenemos un alma ocupando un cuerpo. Esa figura de un cascarón, como lo veremos más adelante, no es un concepto bíblico, sino es un concepto que ha llegado hasta nosotros y que se ha introducido en el cristianismo directamente del paganismo. Perfecto. El concepto bíblico del alma, que lo venimos desarrollando acá, ¿qué encierra? ¿Qué conceptos encierra? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En las Sagradas Escrituras, la palabra alma viviente es la palabra nefesh hayah. Nefesh hayah. Y esa palabra aparece 7 veces en el original hebreo, como por ejemplo en Génesis 1:24, refiriéndose a los seres vivientes. Hoy las versiones modernas ponen ahí seres vivientes, ¿cierto? Luego dijo Dios, Andrés, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Perfecto. Esa palabra seres vivientes en realidad es la palabra nefesh hayah, que significa alma viviente.
En contraposición, o más bien en complementación, la palabra alma es la palabra nefesh. Si alma viviente es nefesh hayá, la palabra alma sola es nefesh. Esta palabra aparece 755 veces en el Antiguo Testamento hebreo. Y de esas 755 veces, 362 veces es traducida como alma. Las versiones modernas la ponen como vida, ¿cierto? Y hay unos ejemplos ahí. Leamos estos textos, por favor. Génesis 12:13 dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ok, sigamos, por favor. Números 16:38. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Salmos 6:3. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Isaías 1:14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y el último ejemplo, Ezequiel 3:19. Pero si tú pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Muy bien. Vamos a ver el texto que sigue a continuación y vamos a decir lo siguiente. Yo creo que De acuerdo a, ese es el último ejemplo, pa. perfecto. De acuerdo a esto, las veces que nosotros hemos leído en estos textos la palabra alma es la palabra nefesh. Entonces, un análisis de los diversos usos de esta palabra nefesh en el Antiguo Testamento revela que dicho vocablo se refiere más al ser humano como tal que a una parte constitutiva del mismo. O sea, el Antiguo Testamento, cuando utiliza la palabra nefesh para referirse a alma, no está haciendo diferencia entre el cuerpo y el alma aparte. Se está refiriendo al ser humano completo. Por lo tanto, sería más correcto decir que el hombre es un nefesh o alma, como declara la Biblia, en lugar de afirmar que tiene nefesh o alma, como sostienen algunos. Este es un concepto filosófico pagano y lo vamos a confirmar en la literatura que vamos a extractar del catecismo que Juan Pablo II en 1992 entregó al mundo entero para la nueva evangelización. Muy bien, continuemos por favor. El siguiente ítem que vamos a estudiar es precisamente el concepto católico romano y pagano de alma. Esta es una cosa que seguramente, pues, muchas personas ignoran. Eso, por ignorar lo que dicen las Sagradas Escrituras, todo lo que hemos resaltado de la palabra de Dios que enseñan acerca de la verdadera condición de los muertos, pues las personas han ignorado estas verdades y entonces han sido engañadas, han sido confundidas. Y con todo el respeto, voy a decir que las personas, muchas sinceras, están hablándole a su abuelita, están creyendo que su madrecita o su hermanito o su hijo que murió está en el cielo. Entonces rezan por las almas y están pensando una cantidad de cosas que la Biblia no enseña. Vuelvo a decirles, apreciados amigos, es mejor herir con la verdad. ¿Cuál es el concepto católico, romano y pagano de alma? Lo vamos a leer directamente del catecismo. Pasemos por favor la diapositiva. Lo vamos a leer directamente del catecismo. Y vamos a leer algunas cosas que nos van a dejar a nosotros sorprendidos. ¿Por qué? Porque el concepto de alma en el catecismo deja claramente que el alma es algo separado del cuerpo. Es un concepto filosófico del paganismo.
El concepto católico en el catecismo enseña que el ser humano tiene alma. No es un alma, sino que tiene alma. Y lo más trágico y lo más aterrador es que el catecismo enseña que el alma es inmortal. Aquí tengo la referencia. Esta es la carta apostólica, ahí está el título, no sé leer latín, ¿cierto? Y fue escrita, pasemos la siguiente, por favor, Andrés, fue escrita justamente, dice, a los venerables hermanos, bueno, voy a leer el título, para la aprobación y publicación del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, a los venerables hermanos cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos y a todos los miembros del pueblo de Dios. El catecismo está siendo dirigido a todos los dirigentes católicos y a todos los católicos que para quienes está, para Juan Pablo II y para todos los papas, la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Para ellos, la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Los miembros del pueblo de Dios. Y en la parte que sigue dice, hace ya 20 años se iniciaba la preparación del catecismo de la Iglesia Católica. Se demoraron 20 años para preparar este catecismo. Son 2,000 páginas aproximadamente. Quiero decirles que estoy preparando un seminario para que lo vamos a titular El Catecismo Católico versus la Biblia. O perdón, al contrario, la Biblia versus el Catecismo Católico. Será demasiado importante. Y vamos a revisar punto por punto y lo vamos a confrontar. Que hace ya 20 años iniciaba la preparación del Catecismo de la Iglesia Católica a petición de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada con ocasión del 20º aniversario de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II. ¿Y quién es realmente el autor y en qué fecha? Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado a la Iglesia este catecismo promulgado en 1992 por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Muy bien, vamos a entrar en materia. ¿Qué enseña el catecismo acerca del alma? Padre, antes de comenzar a leer los textos, yo quisiera decir algo, y es, hemos leído el concepto bíblico del alma. La Biblia nos enseña que el alma, y qué pena que lo repita tantas veces, pero es muy importante que lo tengamos claro. La Biblia nos enseña que el alma es la suma de el polvo de la tierra y el aliento de vida de Dios. Es decir, nosotros somos almas. No tenemos almas, somos almas vivientes. Cualquier concepto que se aleje del concepto bíblico, pues es un concepto que nosotros hemos de rechazar de forma decidida. Vamos a leer ahora qué dice el catecismo acerca del concepto del alma. La verdad es que no acostumbramos a hacerlo de esta manera, pero hemos puesto directamente las imágenes del catecismo para que no quede duda de lo que estamos diciendo. Es decir, esto es en lo que cree o en lo que se supone que cree cualquier católico que pertenece a esta denominación. Así que vamos a leer de forma directa del catecismo y por eso hemos colocado las imágenes directamente de esta literatura. Hay una pregunta que dice el catecismo, ¿quién da el alma al hombre? De entrada, ya se sustenta aquí que el alma es dada al hombre como algo aparte, como algo separado del cuerpo. Allí está la referencia. El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios y es inmortal. Al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, no perece, se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final. Bueno, esta es una cita donde enseña que el alma es dada al hombre, ¿cierto? Que la da Dios. El hombre no está enseñando aquí que el hombre llega a ser alma viviente, llega a ser viviente, sino que el alma es dada a Dios. Y lo que voy a resaltar aquí, lo que vamos a resaltar aquí,
es que el catecismo católico enseña que el alma, por favor indícame ahí, el alma es inmortal. Tengan en cuenta esto, por favor. El alma es inmortal. Pero nosotros ya leímos en las Sagradas Escrituras que la persona que muere, allí se terminan sus pensamientos. En el sepulcro queda todo. Y que el alma deja de ser, porque el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida, Dios lo quita. Dios quita la respiración. Pero acá enseñan, ¿qué quiere decir eso? Que es inmortal. Que la persona muere, pero el alma sigue viviendo. Porque si es inmortal, quiere decir que no muere, que sigue viviendo. Y para sustentar esto, entonces las personas buenas se van al cielo, las personas malas se van para el infierno, y entonces las personas medio buenas y medio malas se van al Purgatorio. purgatorio. Qué pena, se me estaba olvidando el término. Se van a purgar sus penas, sus pecados al purgatorio. Y después de que purguen sus penas un tiempo allá, entonces pagando una misa o dando una suma de dinero o comprando indulgencias. Entonces las almas son sacadas del purgatorio y llevadas al cielo. Y lo más triste de esto, apreciados amigos, es que se puede morir un sicario, se puede morir un ladrón, se puede morir un asesino. Y cuando se muere, entonces van a la funeraria y la funeraria dice, descansó en la paz del Señor. Y cuando se hace la misa por este difunto, entonces se enseña que ya su alma está en el cielo o está en el purgatorio y después se va para el cielo. La siguiente cita, por favor. Padre, una cuestión quisiera mencionar aquí porque yo creo que muchos de nuestros amigos se estarán preguntando, yo aquí adelantándome a los hechos, pero quizá muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y cuál es el problema, entre comillas, o cuál es la diferencia entre ser un alma o tener un alma? Quizá es la pregunta que muchas personas se están haciendo. ¿Por qué, entre comillas, por qué tanto alboroto entre la diferencia de tener un alma o ser un alma viviente? Porque lamentablemente esa idea de que nosotros tenemos un alma, es decir, que somos un cascarón que cuando morimos el cascarón se rompe y el alma que está dentro sale, es una idea en todos nosotros, en la mayoría de personas, aún en el cristianismo, porque a través de las películas, a través de la música, a través de la lectura, a través de las novelas, se nos ha inculcado esa idea de que tenemos un alma dentro y que somos solamente un cascarón. Bueno, qué peligro, adelantándome un poco a lo que vamos a ver más adelante, qué peligro radica entre estos dos conceptos. Muy bien, es una pregunta es muy interesante la pregunta. El peligro de creer que el alma es un ente separado del cuerpo es que la gente ha llegado a creer que las personas se reencarnan, ¿cierto? Que siguen viviendo. Y muchos creen en la reencarnación. Y dejan por el suelo o sepultan el concepto de la resurrección. Si la persona que se muere se va para el cielo, entonces ¿para qué resurrección? Si ya está en el cielo. Pobrecito tener que regresarse del cielo, resucitar otra vez. ¿Para qué? Yo quisiera que siguiéramos leyendo las citas, Carlos Andrés, para ir contestando con lo que dice la literatura católica a través del catecismo. Lamentablemente, en este error se ha caído y los dirigentes y sacerdotes y papas católicos dicen que solamente a ellos les corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe, o sea, la Biblia. La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en
comunión con Él. Al magisterio, el cual en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. La Iglesia Católica se atribuye el derecho absoluto de ser los únicos que van a interpretar las Escrituras. Y entonces por eso la escondieron, la prohibieron por tantos años y ahora no la esconden, no la prohíben, pero se arrogan el derecho de solo ellos interpretarla, cuando la Biblia no necesitamos interpretarla. Para entender una doctrina en la Biblia tenemos que dejar que la Biblia se explique a sí mismo, como lo estamos haciendo texto tras texto, repetitivamente. En un seminario bombardeamos de textos para dejar que la Biblia, solamente la Biblia hable y no el concepto humano. Vamos a continuar. ¿Cuál es el concepto de los ángeles que tiene la Biblia? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Pero la palabra de Dios enseña que los ángeles son creados y que los ángeles van a ser destruidos con Satanás, porque Satanás enseña la Biblia que contagió a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y vamos a leer más adelante que cuando el Señor destruya a Satanás, va a destruir a Satanás, a sus ángeles y a los impíos. Pero el catecismo pone a los ángeles, ¿cierto?, como son seres espirituales inmortales. Y eso es una mentira. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los ángeles son creados y que los ángeles que se rebelaron van a morir, van a ser destruidos. Sigamos, por favor. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió según el credo? Andrés, lea, por favor. Dice, los infiernos, distintos del infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Apreciados amigos, esto es una blasfemia, en realidad. Aquí, el dogma católico, la enseñanza del catecismo, enseña dos conceptos: los infiernos distintos del infierno de la condenación. O sea, para los católicos, para la doctrina católica, una cosa es los infiernos y otra cosa es el infierno de la condenación. ¿Cuál es el concepto de la Biblia de infierno? La Biblia se refiere al infierno como el lugar oscuro, el sepulcro, el Seol, donde la persona es colocada cuando muere en su tumba. Pero la doctrina católica ha hecho creerle a la gente que es un infierno de la condenación, que hay un infierno de condenación, un lugar de llamas, donde los que se pierdan se van a ir a arder eternamente. Pero lo más triste de esto es que estos infiernos, que habla el credo, cuando dice que Cristo descendió a los infiernos, dice que constituían el estado de todos aquellos justos e injustos. Escuchen, por favor. Esos infiernos constituyen el estado de todos aquellos justos e injustos. Aquí no hay diferencia, justos e injustos, que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos, o sea, Jesús bajó a esos infiernos, tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Y después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Para el dogma católico, los justos que murieron, que muera Cristo, ya están en el cielo. Ya están en el cielo. Y por eso enseñan que las personas que se mueren
y si han sido buenas, se van al cielo. Cuando la Biblia habla de que nadie subió al cielo y que los muertos están en su sepulcro y que van a resucitar cuando Cristo venga. Una cita más. Miren esta pregunta, en la pregunta 90. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre, o sea, Cristo, tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? La doctrina católica pone a Jesucristo a tener un alma que le fue dada, un alma aparte. Lea, por favor, Carlos Andrés. El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia, pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios, su Padre. Penetraba asimismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que él había venido a revelar. Este es un concepto equivocado de lo que es la naturaleza del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. O sea, al Señor Jesucristo se le dio un cuerpo que ya tenía un alma racional humana. Qué tristeza leer esto. Cuando el Señor Jesucristo es Dios, es eterno. Él no es humano, se hizo hombre, pero es Dios, es eterno. Menos que vaya a tener alma aparte de lo que fue su cuerpo, el ser viviente de lo que fue el Señor Jesucristo. ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación? La Iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, divina y humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Verbo. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, escúchenme esto por favor, todo en la humanidad de Jesús, o sea, mientras Jesús fue hombre, sus milagros, sus sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina, que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. ¿Qué están enseñando en este punto? Que todo lo que hizo Jesús, su vida, consistente en sus milagros, sufrimientos, inclusive la misma muerte, no fue el resultado de su naturaleza humana, sino de su persona divina. En otras palabras, Cristo venció la tentación porque era Dios. Cristo venció el pecado porque era Dios. Cristo venció al diablo porque era Dios. Entonces, qué chiste. Alguien siendo Dios, pues puede vencer. Humano, no puedes vencer. El Señor Jesucristo, para vencer la tentación, para vencer el pecado, nunca hizo uso de su poder como Dios. De lo contrario, nosotros estaríamos en desventaja. Sigue, por favor. Aquí, perdóname, en la anterior me olvidé de resaltar. En la frase de la parte inferior se coloca una frase de Juan Crisóstomo. Estos son los padres de la iglesia que han hecho la tradición. Ustedes pueden leer ese catecismo, 2000 páginas, y no encuentran una doctrina basada en la palabra de Dios. No citan las escrituras para armar la doctrina de las creencias. Citan nomás este poco de cosas. Se citan ellos mismos. Miren lo que dice en la parte de abajo. Oh unigénito y verbo de Dios, tú que eres inmortal, ¿verdad? Te dignaste para salvarnos, ¿verdad? Tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. La Santa Madre de Dios, ¿es que Dios tiene madre? O sea que Dios es creado. Dios es eterno, por eso es Dios. Siempre ha existido. A Dios nadie lo creó. Pero si dijeran, no, es que María es madre de Dios porque es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Bueno, Jesucristo es Dios. Y María no es madre de Dios, es madre de Jesús, de la persona humana. No es madre de Dios. Porque si María fuera madre de Dios, existiría antes que Dios para ser su madre. Yo no conozco una persona que sea hijo o hija y que haya existido antes de su madre.
La ponen a María como Madre de Dios y la ponen como siempre virgen. La Biblia no narra eso, por favor. La Biblia habla de que María, cuando hablamos los dogmas de María, María virgen, pero Jesús nace de María. Yo no sé qué médico, no sé qué especialista, no sé qué persona científica en el mundo pueda aceptar que un niño nace de su madre en parto natural y su madre sigue siendo virgen. Virgen antes, virgen durante y virgen después del parto. Una cita más, por favor. ¿Qué es la caída de los ángeles? Andrés, por favor. Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Entonces, ¿quiénes dieron origen al infierno? Según los católicos, el infierno tiene un origen y es que cuando los ángeles se rebelaron en el cielo, entonces se creó el infierno. Terrible contradicción. Continuemos, por favor. Vamos a ver que el concepto de alma inmortal, como lo dice el catecismo, es un engaño satánico. Leamos los textos, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí se advierte que iba a surgir un poder, que iba a venir un poder cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Me voy a adelantar a lo que la Biblia va a enseñar aquí. Apreciados amigos, cualquier comunicación con los muertos está prohibida en la Biblia. A eso se le llama espiritismo y es una abominación. Entonces, cuando tú le cantas a un muerto, cuando tú le oras a un muerto, cuando tú conversas con un muerto, estás cayendo en el engaño de Satanás porque los muertos nada saben. Estás creyendo que el alma es inmortal y te estás comunicando con una, entre comillas, persona o con una, comillas, alma que está viva, cuando la palabra de Dios enseña lo contrario. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dios da esta advertencia de forma directa a su pueblo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Resaltamos aquí que para Dios es abominación cualquiera que consulta a los muertos. Sigamos, por favor. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque el tiempo se nos está quedando ya corto. La primera mentira de Satanás: no moriréis. ¿Dónde se originó el engaño de que el alma es inmortal? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis. Vamos a leer. Génesis 2, 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí establece Dios una condición de obediencia. Si el hombre amaba a Dios y estaba agradecido por ser creado, debía obedecer algo sencillo.
No comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de ese. La Iglesia Católica enseña que el primer pecado fue una relación sexual entre Adán y Eva. Pero si Dios había creado el matrimonio, por favor. Había creado al hombre con sus órganos sexuales, a la mujer con sus órganos sexuales, y los había unido en matrimonio, los había bendecido. La prueba de obediencia era que no coman de ese fruto que le pertenecía a Dios. Y le había establecido, el día que de él comieres, vas a morir. Pero ahora viene el diablo. Vamos a leer. Ahora viene el diablo y con la gran mentira empuja al abismo de la desobediencia al hombre y entonces lo lleva a pecar. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Avancemos la siguiente diapositiva para ver quién es la serpiente y luego volvemos a esta. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dos cositas aquí. Aquí la Biblia identifica, volvamos a la anterior, por favor. La Biblia identifica que la serpiente es el diablo, que engaña. Es Satanás que engaña. Satanás utiliza a la serpiente y habla. Y allí dice que este Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, no al infierno, como dice el catecismo. Y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿a dónde? A la tierra. Están aquí, son seres espirituales. No estamos solos. No los podemos ver, pero están. No están en el infierno, no constituyen el infierno. Entonces, volvamos a lo anterior. La serpiente engaña a la mujer. La serpiente desde el inicio presenta un Dios vengativo, un Dios difícil. No comáis de todo árbol del huerto. Eso no había dicho Dios. Solamente no comáis de un árbol, de un fruto. Pero el diablo utiliza esta estrategia. Te hace ver los mandamientos difíciles. Te hace ver que el cristianismo es algo imposible. No puedes obedecer. Te hace ver todo eso. La engaña a la mujer. Y cuando la mujer cae en la tentación de ponerse a conversar con un medium, dice: Dios me ha dicho que si yo desobedezco, muero. Y entonces el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué significa esto? Desobedece, peca, pisotea los mandamientos de Dios, pisotea la ley de Dios y vas a ser salvo. Gracia barata. Fe sin obras. La ley clavada en la cruz. Puedes ser cristiano, venir a la iglesia, utilizar la Biblia, venir cada 8 días, tranquilo, pisotea el sábado, pisotea los mandamientos, no pasa nada, no vas a morir, te vas a salvar. Y además de que te salves, además de que no mueras, que siendo pecador vas a vivir eternamente, el no morir está implicando vivir para siempre. No morir es vivir para siempre. La inmortalidad natural del hombre, siendo pecador, lo llevará ¿a qué? Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás quiso en el cielo ser como Dios y ahora viene a la tierra y empuja al hombre a querer ser Dios. Por eso, ahora los
papas se arrogan el título de Dios y muchos hombres pisotean los mandamientos de Dios y para ellos no hay ley. Para ellos su ley es lo que ellos piensen, lo que ellos crean, lo que ellos deduzcan. Se están convirtiendo en Dios. Vamos a seguir, por favor. Apocalipsis 12:9 lo leímos. ¿Qué dice el Señor en Génesis respecto a la muerte? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después que el hombre pecó, se dio esta sentencia. Pues polvo, dice, volverás a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y al polvo volverás. Ese es el concepto de la muerte, porque la palabra de Dios enseña que como Adán pecó, acarreó la muerte entró por medio de Adán, empujado por el diablo a la desobediencia, a pisotear la ley. Y entonces nosotros ahora nacemos para morir. En algún momento de nuestra existencia morimos, a menos que para la gloria de Dios, los que estamos vivos ahora, alcancemos a participar, y creo que va a ser así, hasta la segunda venida de Cristo, que está muy próxima. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Leamos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. ¿Y cómo dice la Biblia que qué es pecado? El pecado ha pasado a todos, ¿cierto? El pecado, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos, no el pecado, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia enseña que todo ser humano en esta tierra es pecador, por cuanto todos pecaron. No hay excepción, no hay inmaculada concepción, no hay infalibilidad, no hay nadie en este mundo, con excepción de Jesucristo, que haya vivido, que haya nacido en esta tierra y que no sea pecador. No hay justo ni aún uno. Solamente Cristo es el único ser que dice las Sagradas Escrituras que vivió o que tuvo una vida sin pecado. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien, vamos a continuar con el punto que dice, ¿cuáles son? Padre, ¿Cuáles son? ¿Sí? no vamos a leer estas citas que a mí me parece que son muy apropiadas, Claro que sí. o pasamos. No, está bien, por favor, la vamos a leer, porque esto va a concluir con la mentira de Satanás de darle inmortalidad siendo pecador. La inmortalidad prometida al hombre a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía la inmortalidad, ¿cierto? Y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. La única manera de nosotros tener la inmortalidad es a través de Cristo. Como la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está la cita. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas al que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Juan 3:36. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad recibirán la vida eterna. Apreciados amigos, debemos buscar la inmortalidad en Cristo. Si nosotros ya fuéramos inmortales, entonces, ¿para qué dice la Biblia que debemos buscar la inmortalidad?
Siga, Andrés, por favor. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare, esa morirá, se le da el sentido siguiente: el alma que pecare, esa no morirá, sino que vivirá eternamente. No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las palabras de Dios. Qué tristeza que en el Edén nuestros primeros padres no le creyeron a Dios, le creyeron al diablo. Y hoy en día hay muchos que no le creen a Dios en su palabra, le creen al diablo, le creen a la ciencia, le creen a los profesores, le creen a la tradición, a todo el mundo le creen, menos a lo que dice la palabra de Dios. Satanás va a engañar, va a personificar a los muertos. Todos aquellos que creen que los muertos siguen viviendo en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, dice, muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Ahora yo te pregunto, vamos a ir al último punto. ¿Quiénes son los que se aparecen cuando se aparece la Virgen María? ¿Quiénes son los que te contestan o los que le contestan allá cuando las personas van a consultar a los adivinos, a los muertos? ¿Quiénes son? Son espíritus de demonios. Resumamos entonces, ¿qué es la muerte? Para la palabra de Dios, dice que la muerte es cuando el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué más es la muerte para la Biblia? Es el proceso inverso a la vida. Sigamos, por favor. Vamos a terminar con este punto. En la Biblia hay un concepto de abominación y comunicarse con los muertos es abominable. Maldito el hombre que hiciera es. Hay tres cosas en la Biblia que son abominación. La primera es la idolatría. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Idolatría es abominación. ¿Qué más es abominación? Adorar al sol o en el día del sol es abominación. Este texto nos confirma lo que acabamos de decir. Ya habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. La idolatría es abominación. Abominación es adorar al sol o en el día del sol. ¿No veis, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y en la visión Ezequiel ve, dice, varones, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Muchos están adorando al sol. Ese sol que aparece en las sotanas del Papa, de los sacerdotes, en los templos, y están adorando en el día del sol, en el Sunday, fiesta del sol, el primer día de la semana, abominación para Jehová. ¿Y qué más es abominación? De acuerdo a la palabra de Dios, comunicarse con los muertos es abominación. Allí lo dice la palabra de Dios, Carlos Andrés.
Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Apreciados amigos, Dios en su palabra prohíbe, para él es abominación, y con esto terminamos, consultar a los muertos, hablar con los muertos. Por favor, si tú tienes a tu madrecita, a algún familiar muy querido, si tú le hablas, si tú le cantas o le rezas, estás comunicándote con los muertos, estás cometiendo abominación para con Dios, algo detestable. A los muertos no debemos adorarlos. Por eso nosotros en la Biblia no nos enseña a adorar a María, ni a adorar a Pedro, porque María, como los otros discípulos, están muertos, no están en el cielo. La Biblia no da evidencia de eso. Y adorar, cantar, venerar a María, a Pedro, a quien sea, es una abominación. Y cuando tú haces esas representaciones o cuando se hacen esas representaciones teatrales, representando en los dramas a los muertos, estás cometiendo abominación. Carlos Andrés, te pido el favor que termines. Padre, con qué pena, y yo voy a pedirte una disculpa a ti y a las personas que nos están escuchando en este momento, pero la verdad no podemos dejar el estudio aquí. Yo sé que el tiempo se ha cumplido, pero si nosotros dejamos el estudio aquí, nosotros dejaríamos el estudio inconcluso. Y voy a leer un mensaje de forma anónima que ha llegado hasta mi celular en este momento, de una persona que me dice algo y que tiene que ver directamente con la parte que falta en el estudio. La persona me expresa, bueno, entonces a mí me da miedo el no poder entonces volver a conectarme con mis seres queridos si en algún momento mueren. Por eso para mí hay una esperanza de poder pensar en ellos y sentirlos. No entiendo, no sé cómo explicarlo, no sé entonces cómo esto puede ser malo. La verdad, yo no quisiera dejar esa pregunta sin responder, y yo quisiera que nos pudiéramos tomar unos minutos más para estudiar esta última parte. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cuál es el remedio para la muerte eterna? Y el último ítem que hemos programado para esta hora es: hay seguridad de la resurrección. Así que me gustaría que lo miráramos, así sea rápidamente, Pa. Perfecto, Carlos Andrés. Voy a pedirte el favor entonces que me permitas avanzar y concluir en la parte que falta. ¿Cuál es el remedio bíblico para la muerte, apreciados amigos? Para la muerte eterna. ¿Cuál es el remedio? Claro que sí. Hemos perdido familiares. ¿Será que los vamos a volver a ver? ¿Qué dice la Biblia? Voy a leer los textos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un remedio para la muerte. La gente dice, es que ni para la muerte hay remedio. Pues hay remedio si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador y le amas y crees en él. No te vas a perder eternamente, vas a tener vida eterna. ¿Qué más dice la Biblia? En Juan 14, Juan 10, 27 y 28. Mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Vamos a ir aquí un poquito rápido, Andrés. Jesús le dijo, grábate esto, apreciado amigo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando tú buscas a Jesús, Él te da la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino al Padre que te puede dar vida eterna. Un muerto no puede interceder por ti, apreciado amigo. Alguien que está en el sepulcro no puede interceder por ti. Jesucristo es el único intercesor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros no podemos confiar en una persona que ha muerto para nuestra salvación. Ni María, ni Pedro, ni los apóstoles, ni mi padre, ni mi madre, ni mi familiar que ha muerto. No me puede dar salvación, no puede ayudar a interceder porque está muerto. Los muertos nada saben. Mira la promesa del Señor. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Avancemos, por favor. La palabra de Dios también nos enseña. Diles, dice Jehová, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. O sea, Dios quiere que vivas eternamente. Dios no quiere que la separación de tu hijo, de tu esposa, de alguien que llegase a morir, de tu madrecita, sea una separación eterna, que sea una separación temporal mientras el Señor viene y te resucita, si has creído y si te has preparado, para nunca más separarte de tus seres queridos. Juan 5:24, el mismo Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un texto más, por favor. La seguridad de la resurrección. La palabra de Dios nos enseña. Carlos Andrés, lea, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Apreciados amigos, la palabra de Dios nos habla de una seguridad en la resurrección. No, si morimos en Cristo, no moriremos eternamente. Si hemos perdido a nuestra madre, a nuestro padre, creyendo en Cristo y nosotros nos preparamos, la resurrección es una realidad. Nos volveremos a encontrar, nos volveremos a abrazar para nunca más morir, para nunca más separarnos. La promesa está en las palabras de Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien, este texto ya lo leímos, y yo quisiera terminar con este, Padre, que sea el último texto de los que nos quedan y que pueda quedar en nuestra mente. Quizá para algunos de nosotros el escuchar hablar de la resurrección puede parecer un acontecimiento inverosímil que no va a suceder, pero la realidad es que además de los textos que hemos leído donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, este texto es muy importante para la esperanza, la bendita esperanza que albergamos todos nosotros en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo haciendo referencia a estos sucesos, porque si los muertos no resucitan, resucitó. Es decir, si nosotros creemos en Cristo, si nosotros aceptamos a Dios, aceptamos su sacrificio, creemos que Cristo resucitó, la promesa de la resurrección debe tener sentido para nosotros. Dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración
Dicen otras versiones, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres. Tenemos una bendita esperanza, la bendita esperanza de la resurrección. Hemos de prepararnos para encontrarnos con Cristo. Hemos de prepararnos para encontrarnos con aquellas personas que quizá hemos perdido, pero la promesa de la vida eterna, como leíamos en uno de los anteriores pasajes, solamente será posible cuando nosotros habrá por obediencia a nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Muy bien. Hemos podido concluir este tema de la verdad sobre la muerte. Hemos ido un poquito más allá, nuestros amigos nos sabrán disculpar, pero consideramos que esta verdad fundamental, que puede ser obtenida a través de PDF, del PowerPoint, a cada uno de ustedes para recordar los textos, y también en YouTube lo podemos volver a mirar. Carlos Andrés, me gustaría que coordinaras, por favor, de una vez, si mañana continuamos a la misma hora o más temprano, y que por favor despidas la reunión de esta noche. Muy bien, vamos a orar para despedir y vamos a tener entonces la discusión del horario de la última reunión el día de mañana. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor Padre Celestial, infinitas gracias te damos porque en ti podemos tener esperanza. Porque a través de la contemplación de las Escrituras nosotros podemos tener un consuelo. Padre Celestial, gracias infinitas porque nos creaste no para morir, a vivir eternamente, pero a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado, has puesto en marcha un plan para salvarnos, has puesto en marcha un plan para redimirnos. Es verdad, a la luz de la palabra de Dios hoy hemos entendido cuál es el estado real de las personas cuando mueren. Hemos entendido que no tienen más parte de absolutamente nada de lo que sucede en esta tierra. Hemos entendido que las personas cuando mueren esperan la sentencia que tú como juez justo darás el día de tu segunda venida. Pero Padre Celestial, gracias infinitas porque tenemos la esperanza si llegamos a morir o tenemos la esperanza de aquellos seres queridos que han muerto, Padre Celestial, que si morimos en Cristo, resucitaremos en Cristo. Que si morimos en Cristo tendremos la oportunidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, tendremos la oportunidad de encontrarnos con Cristo y de vivir contigo por la eternidad. Hermanos, quedamos despedidos. Carlos Andrés,